Bienvenidos. Ahora hablaremos del objeto de la voluntad. El bien como fin y la acción que lo realiza. En su aceptación más restringida, el término fin es solo un tipo de bien. Existen diferentes clases bienes, entre ellos el fin, que es lo que en el momento de obrar se presenta como bueno o deseable en sí mismo, esto es, lo que tiene interés en sí y por ello puede ser en sí mismo principio de la actualización, objeto de la voluntad y término de ella. Una vez se consiguió el fin que dio origen a un acto de voluntad, ese acto voluntario termina. La razón general del fin tiene dos modalidades. Lo honesto, objetivamente buena y digna de ser amada. Lo deleitable, querido en sí misma porque se presenta como placer, satisfacción, alegría, etc. La voluntad puede tener también como objeto un bien que ya no es fin restringido, pero que se relaciona con este, y por eso queda dentro del objeto de la voluntad. Este tipo de bien es querido en el momento en que se obra, se presenta como ordenado a la realización o consecución del fin. Es querido, pues, en virtud de otra cosa, en virtud del fin para cuya consecución es idóneo. Por lo que se llama bien finalizado. La intención y la elección. La distinción entre el bien como fin y bien finalizado está relacionada, aún sin llegar a responder plenamente, con la que existe entre los actos de la voluntad llamados intención y elección. Intención es un acto ilícito de la voluntad que consiste en el querer eficaz de un fin que, en su realidad fáctica, está distante de nosotros, de modo que no resulta inmediatamente realizable o alcanzable, sino que es querido como algo que ha de ser alcanzado a través de otras acciones. El discernimiento de la intención requiere una descripción exacta de la acción humana. Decisión o elección es el acto ilícito de la voluntad que tiene por objeto lo inmediatamente operable en vista de un fin intentado. Relación entre intención y elección. La distinción entre intención y elección no rompe la unidad del obrar. Es verdad que la intención puede darse separadamente de la elección, como sucede cuando una persona decide perseguir un fin que será alcanzado en el futuro sin pensar todavía en los medios que empleará. Pero normalmente la intención y elección son dos momentos inseparables del mismo movimiento voluntario. La voluntad se propone alcanzar un fin a través de determinados medios, y entonces hablamos de intención, o decide realizar determinadas acciones en vista del fin que se ha prefijado, y entonces hablamos de elección. La intención es un principio, al que debe añadirse un recto discernimiento acerca del modo concreto de realizarlo. Puesto que solo un momento particular de la organización y proyección interior de la acción. La selección de lo que se ha de hacer aquí y ahora para realizar una intención presenta a menudo nuevas dificultades y resistencias que han de ser vencidas. La elección, presuponiendo y atesorando el significado ético de la intención, añade nuevos elementos, la intención se hace realidad a través de decisiones acertadas. La especificación moral de las acciones. ¿Qué es la especificación moral de las acciones? Para explicar la especificación moral de las acciones voluntarias, se muestran algunos ejemplos. El médico se sirve de la definición y clasificación de las diversas patologías, diabetes, tuberculosis, gastritis, etc., para identificar las enfermedades sobre la base de los síntomas que observa. También el juez dispone de la definición de las diversas violaciones de la ley, fraude, robo, evasión de impuestos, etc., para juzgar los comportamientos sobre los que debe pronunciarse, absolviendo o condenando a su autor. De modo análogo, la ética define las virtudes, los vicios y sus actos propios a fin de ofrecer orientaciones útiles para el comportamiento moral y para su valoración. Cada uno de estos aspectos constituyen una especie moral, tipo o clase de acción moral, y el problema de la especificación moral es el de saber qué aspectos de un comportamiento concreto, intención o elección, determina su encuadramiento bajo uno u otro de estos conceptos. El principio fundamental, la especificación moral según el objeto. Es importante plantearnos que son propiamente susceptibles de especificación moral las acciones voluntarias y no simplemente como acciones físicas. En el estudio de la especificación moral, a este propósito deliberado, concebido y valorado por la razón práctica que guía la acción, se le llama objeto de la acción voluntaria, de cualquier tipo que sea. El objeto de la acción es el bien real o aparente que contiene esa acción para quien la elige, lo que en esa acción le resulta conveniente, y explica inmediatamente que el sujeto realice esa acción, y no otra. Ejemplo, la acción moral homicidio voluntario consiste en realizar una acción idónea para causar la muerte, se presupone, por tanto, la decisión de causar la muerte de tal persona. Si se realiza, en cambio, una acción idónea para causar cierto daño,
una bofetada, por ejemplo, y por accidente la persona cae al suelo, se golpea la cabeza y muere. Hay homicidio, pero no homicidio voluntario. La acción moral anticoncepción consiste en la actuación, por cualquier medio, del propósito de hacer infecunda una relación sexual libremente realizada. Sin embargo, si en caso de guerra, una persona toma un fármaco anovulatorio porque prevé que puede sufrir violencia sexual, no se realiza la acción moral anticoncepción, sino otra diversa. Otras fuentes de especificación moral. En la práctica nos encontramos con acciones que alguien realiza con una determinada intención y en unas circunstancias concretas. Intención y circunstancias influyen también en la especificación moral de la acción. Al hablar de intenciones nos referimos a la intención del fin por el que se ha elegido la acción realizada, pero hay también intenciones secundarias. Por ejemplo, alguien puede ayudar al necesitado porque considera que en sus circunstancias concretas es justicia, pero a la vez se le facilita, porque sabe que su conducta será reconocida por personas cuya aprobación desea. En este caso, la intención que mira a la justicia es la principal y determinante, la que mira a la alabanza es secundaria y no esencial, es una circunstancia. La intención o intenciones secundarias no son las únicas circunstancias moralmente significativas. Hay que considerar también los siguientes. Las características o cualidades de la persona que obra, por ejemplo, no tiene la misma moralidad el falso testimonio de un notario que el de una persona privada. La cualidad y cantidad del objeto sobre el que versa la acción, es decir, la cantidad de lo robado modifica la gravedad del robo. El lugar en que se realiza la acción, pues, no se califica del mismo modo una determinada acción realizada en un lugar público que en un lugar privado. Los medios empleados. Se distingue, por ejemplo, entre el robo a mano armada y el hurto que se realiza sin violencia. El modo moral en que se realiza la acción, pues no es lo mismo realizar un acto con deliberación plena que realizarlo en un momento de fuerte presión, etc. La cantidad y calidad del tiempo, duración, acción realizada en tiempo de guerra o de paz, etc. Es circunstancia aquella característica que no tendría ninguna relación con el orden moral si no acompañase algo que por sí mismo ya posee una relación de conformidad y oposición con las virtudes. Por ejemplo, el ser mucho o poco dinero solo es moralmente significativo si se trata de dinero robado, es decir, como cantidad de lo robado. Si desea ampliar la temática, puede consultar el libro Ética General de Ángel Rodríguez Luño.